Bueno, esta es la clase número 1 de Asincrónica. Se va a tratar de la poesía lírica en España en los siglos XVI y XVII y va a ser como una introducción bastante general a partir de 4 ejes que pensamos que les van a servir por lo menos para trabajar con los poemas que vamos a ver a lo largo del seminario. El primero de los ejes los llamamos preliminares, algunas coordenadas de análisis, y en realidad son conceptos teóricos bastante amplios y son más que nada disparadores para que pensemos después, en el momento de trabajar con los textos, para que pensemos que estos problemas están detrás de esos poemas a los cuales estamos teniendo acceso. Cuando pensamos en coordenadas para el análisis, no estamos pensando en una metodología de lectura de los poemas, que bueno, que también es dable proponer y pensar, sino que estamos pensando más como en cuestiones teóricas que tal vez no sean del todo conocidas, que están también bastante condicionadas por el contexto histórico de producción de estos textos. Lo otro, la metodología, es decir, lo que cada uno o cada una querrá ver en los poemas, son cuestiones que van más allá de una presentación general y tienen más que ver con las lecturas individuales y colectivas que podemos ir armando a lo largo de todo este trayecto. El primero de los problemas tiene que ver con pensar la lírica como género. Digo, nosotros desde una posición que ya tiene como la teoría de los géneros ida y vuelta, no entendemos que la poesía lírica a lo largo de estos 2 siglos no pueda ser definida de manera clara, de manera convincente, como un género en sí mismo, como una especie poética en sí misma. Digamos que en realidad parte de ese problema proviene de que existe la necesidad de establecer una doctrina para la poesía lírica que compense, ¿no?, la poca atención teórica que la tradición antigua, es decir, hacia donde están mirando los preceptistas y los poetas de esta época, digo, la tradición antigua teórica como la poética de Aristóteles o el ars poética de Horacio, digo, no se detienen en la poesía lírica de una manera que aparte de todo está como oponiéndose al brillantísimo cultivo contemporáneo del género lírico. Entonces hay como un empeño por parte de los hombres del Renacimiento para pensar una materia literaria organizada entre géneros o en 3 especies, en donde la poesía lírica debió, digamos, como no competir, pero debió diferenciarse, ¿sí?, establecer como el espacio de lo distinto frente a la poesía dramática, ¿no?, sobre todo la tragedia, que es donde sabemos Aristóteles en su poética dedica la mayor atención, pero también frente a la epopeya, ¿sí? Es decir, lo que tiene en común con estos 2 géneros es que está escrita en verso, pero digamos que no tiene nada de, digamos, el eco heroico, si se quiere mencionar de alguna manera, ni de la tragedia, ni de la épica. Es así como entonces, digamos que hay como muchas posibilidades, muchas opciones de teorizar sobre esto y sobre todo posiciones que, como podemos pensar, trabajan con la idea de lo formal que tiene este género lírico. Sin embargo, como en todos los otros géneros de estos siglos, hay un desfasaje, ¿no? Hay un desfasaje entre lo que son las poéticas y lo que es la práctica de estos poemas. De este modo, digamos que en la lírica, ¿sí?, de estos 2 siglos, los creadores aprenden siempre de manera empírica, de manera similar a lo que vimos o a lo que sabemos que ocurre con la comedia nueva, es decir, a lo que ocurre en el ámbito del teatro, de manera similar ocurre en el espacio de la lírica. De este modo, entonces, la conceptualización teórica está dentro de las obras. Y esto es importante porque tiene que ver con que más allá de los modos en que cada uno lea los poemas, más allá de los temas que estemos trabajando en esta poesía, más allá de las maneras en que veamos que se
va y se viene con la tradición clásica en general o con la poesía horaciana en particular, tenemos que tener siempre en cuenta que la mayoría de estos poemas y sobre todo de estos poetas con los que vamos a trabajar, que son poetas canónicos, digo, la mayoría de estos poetas lo que está haciendo además es produciendo teoría literaria. ¿Sí? Está produciendo reflexión metapoética. Lo vamos a ver en la Oda a la Flor de Nido garcilaciana, lo vamos a ver en las Odas de Fray Luis, lo vamos a ver en las Epístolas de Lope, es decir, lo vamos a ver en la mayoría de los poemas que abordaremos a lo largo de esta cursada. De esta manera, el aprendizaje empírico estaría siendo un poco innecesaria la idea de la teoría previa del hecho creativo. Y en este aspecto es importante que también pensemos que en España la perspectiva poética es tardía. Digo, es lo mismo, pero dicho de otro modo. Recién en 1580, que como sabemos es la fecha en la que Herrera decide editar y anotar la poesía de Garcilaso, recién en 1580 se producen reflexiones poéticas sobre esa nueva poesía. Entonces, lo que es importante es esto, que se busca institucionalizar, se busca legitimar, se busca, elevar ese género que no tiene una trayectoria ni una tradición clásica. Y los modos de hacerlo van a ser variados. El otro concepto que tenemos que tener presente, previo al trabajo con los poemas, es la idea de la mirada hacia los modelos. La mirada hacia los modelos provenientes o de la tradición clásica o de la poesía italiana, la mirada hacia los modelos que puede tener que ver con una mirada hacia la materia, pero también puede tener que ver con una mirada hacia los modos de expresar esa materia, y que en este punto yo resumí en la tradición clásica porque vamos a tener dos posibilidades, dos ejemplos claros, lo que pasa, por ejemplo, con la mitología o lo que pasa también con las formas estróficas o las formas poéticas. Entonces, esta mirada hacia la tradición clásica la podemos pensar desde dos aspectos, o la vamos a pensar desde dos aspectos. Uno es el que tiene que ver con la imitatio, con el concepto de cómo se imita, qué se imita, desde dónde se está imitando. Y el otro concepto es el que tiene que ver con la inguentio, cómo a partir de una materia común se puede producir poesía nueva. Y me interesa remarcar estos dos conceptos porque podemos postular que el tránsito, el paso desde la imitatio de los modelos a la inguentio, es decir, hacia la posibilidad y la capacidad del poeta de producir con una misma materia una nueva poesía, podemos encontrar, en ese tránsito una posible explicación al paso entre el Renacimiento y el Barroco. Esto de pensar un modelo para el Renacimiento y un modelo para el Barroco y muchas veces abundar en explicaciones históricas o en, polémicas sobre si se entiende como una estructura, si se entiende como un concepto de época, si se entiende como esto, si se entiende para lo otro, a veces es más fácil acotarlo y pensarlo dentro de los propios textos poéticos que vamos a trabajar. Entonces, una manera es reflexionar acerca del modo de trabajo con esa materia que hace el Renacimiento, un modo en donde va a predominar la imitatio del modelo, y otro modo que va a realizar el Barroco, que es donde va a predominar la inguentio. Cuando nosotros trabajemos estas clases asincrónicas con cada uno de los autores, nos vamos a detener en la manera que tienen esos autores en mirar y en reelaborar la tradición clásica. Y entonces lo que vamos a ver es que hay tantas maneras como autores, dentro del canon, ¿no?, funcionan mirando a esa tradición clásica. Esto de que haya tantas maneras y tantos autores y tantas miradas y tantas posibilidades es como la explicación de lo casi obvio, que estamos frente a un sistema poético absolutamente heterogéneo. Un sistema poético heterogéneo que a veces necesita una manera de articulación, a veces necesita un modo de organizarlo.
¿Por qué es un sistema poético heterogéneo? Bueno, es un sistema poético heterogéneo primero por lo que decíamos hace un rato de la falta de perceptiva. Es decir, no hay una perceptiva que lo ordene, no hay una perceptiva que lo clasifique, no hay una perceptiva que diga acá pasa esto, acá pasa lo otro, sino que es una especie de anarquía de la praxis sin una normativa poética. Por otro lado, es un sistema que está mostrando una disputa, una convivencia, una relación complementaria, una relación antagónica entre distintos modos poéticos. Es un sistema en el cual no solo desde la métrica, sino también desde los otros niveles de la poesía van a coexistir en principio tres sistemas, en principio tres modos poéticos, tres modelos poéticos, tres matrices. La primera es la que proviene de la poesía tradicional castellana, ¿sí? Un circuito de poesía tradicional en el cual se predomina una forma métrica fuerte, que es el octosílabo, y en algunos casos predomina también un modo de transmisión, que es el modo de transmisión tradicional. Por otro lado, tenemos un sistema poético que se importa de Italia, ¿sí? Entonces tenemos los modelos italianos, también modelos formales, pero también modelos poéticos. Digo, el trabajo que hicimos en la clase del miércoles con el petrarquismo es una de las marcas en donde podemos ver cómo se trabaja con ese modelo italiano. Y por otro lado tenemos dentro de la pugna también un modelo proveniente de la tradición clásica. Un modelo que viene proveniente de la tradición clásica que entra en conflicto o entra en colisión con el patrón italiano y que tiene mucho de adecuación, de teoría y de organización en las anotaciones de Herrera a Garcilaso, ¿sí? O sea, Herrera en todo momento lo que trata de hacer es, digamos, como adaptar los géneros italianos a los géneros provenientes de la antigüedad clásica. Entonces va a encontrar en géneros de indudable invención románica y de origen románico, va a tratar de encontrarles una filiación y una genealogía proveniente de la antigüedad grecolatina. Entonces, digamos que estos tres modelos, nosotros en este caso el modelo tradicional de la poesía castellana lo vamos a dejar un poco de lado. Eso no quiere decir que tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII no se desarrolle de manera muy fuerte, de manera muy programática y de manera que también quiere producir sentido poético. O sea, pensemos en todo el trabajo que hacen autores como Góngora o como Lope con el romancero, ¿sí? O pensemos lo que hace Quevedo con también trabajando la materia mitológica en metro octosilábico, que también de hecho lo va a hacer Góngora. Digo, entonces, que lo dejemos de lado no quiere decir que no sea un sistema que también se esté abriendo paso y que también no esté definiendo el género lírico a lo largo de estos 2 siglos y no esté marcando también una diferencia entre el modo en que el Renacimiento utiliza el octosílabo y el modo en que lo va a utilizar el Barroco. Es decir, que no veamos poemas en octosílabo no quiere decir que no esté presente y no esté también, contribuyendo a esa heterogeneidad de lo que es el sistema. La tradición clásica y la poesía italiana sí la vamos a tener presente, de manera mucho más fuerte, coexistiendo y como y no en conflicto, pero en reflexión en lo que es la teoría y la práctica de Fernando de Herrera, mientras que, y también en Garcilaso tal vez, mientras que en Fray Luis y en Lope, o por lo menos en las epístolas, lo que vamos a manejar es la relación con la tradición clásica. Esta convivencia de 2 sistemas es lo que está definiendo al sistema de la poesía lírica en estos momentos. Como para resumir y para aclarar, se trata de un sistema basado en la convivencia de 2 sistemas, el petrarquista como hegemónico y el de las realizaciones clásicas o neoclásicas,
instaurados ambos sistemas a partir del segundo cuarto del siglo XVI. A partir de ahí va a ser todo crecimiento, va a ser todo experiencia, va a ser todo experimentación, y ese es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con estos poemas. La idea de los modos de articularlo en realidad tiene más que ver con, por un lado, es la operación que lleva adelante Fernando de Herrera, de manera clara y de manera básica. Por otro lado, podemos pensar que Garcilaso en su Oda a la Flor de Nido está eligiendo también articular esta duplicidad del sistema. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con el texto. Y también Fray Luis podemos pensar que es un constante pensador, ¿sí? Trabaja en un constante mirar hacia cómo articular esos dos sistemas, o cómo por lo menos trabajar con el sistema de la poesía clásica dentro de un espacio poético en el cual lo predominante y lo hegemónico es la tradición petrarquista. Pero después también la idea de los modos de articularlo tiene que ver con acciones de la crítica que tratan de organizar esto. Acciones de la crítica que podemos pensar en dos ejemplos. Nosotros vamos a trabajar con bastantes textos de una autora que se llama Begoña López Bueno. Begoña López Bueno lo que hace estaba a cargo de un grupo de investigadores que lo que hacía era trabajar con cada una de las formas provenientes de la antigüedad clásica, los modos que tenían esas formas provenientes de la antigüedad clásica de adaptarse y adecuarse a lo que eran a lo que era el sistema, ¿sí? O un perisistema, como lo llama ella, del núcleo petrarquista de base. Entonces, ella opina que una manera de darle cohesión a ese sistema es justamente pensar en estos géneros que se reinventan en el siglo XVI, mirando al pasado grecolatino, pero buscando las matrices romances en la idea de lo estilístico, la métrica y la práctica. Esto lo menciono porque la oda y la epístola son dos géneros que van a ser fundamentales en este proyecto de pensar cómo se articula este sistema bifronte. Otra de las maneras de articularlo, que en este caso nosotros no vamos a adentrarnos a lo largo de esta cursada, pero es interesante pensarla como modo crítico, son los acercamientos que lo que hacen es ver la materia petrarquista cómo va, digamos, evolucionando, lo pongo entre comillas, cómo va evolucionando desde Garcilaso, que utiliza los modelos petrarquistas de una manera, hasta Góngora y tal vez Quevedo, que es quien termina de, digamos, de superar sí, podemos pensar en la palabra superar el petrarquismo dentro de la península. De alguna manera, el trabajo que nosotros estamos haciendo con el conjunto de sonetos del Carpe Diem apunta un poco a esta manera de articular este sistema poético. Entonces, cuando hablamos de modos de articularlo, pensamos en algunos poetas, pero también pensamos en necesidades críticas de organizar un sistema que no tiene organización y de un género que no tiene en aquel momento una definición, un estatuto teórico como tal. Insisto, todo esto son cuestiones que, más allá de plantearnos problemas teóricos que pueden interesarnos más o menos, son cuestiones que nos van a servir en el momento de pensar los análisis particulares y puntuales de cada uno de los poemas. Lo último que me parece que tenemos que tener en claro es cómo funciona la lírica frente a la encrucijada, ¿sí? La encrucijada del prodece y el delectare. ¿Sí? Ustedes saben que el prodece y el delectare es una idea que está presente en todas las obras del período, la necesidad de regular el deleite y la enseñanza. Es una fórmula que proviene de Horacio, y entonces es necesario pensar la lírica, cómo funciona dentro de esa fórmula que debe ser equilibrada y que es claro su funcionamiento en el resto de los géneros
literarios. Al respecto, vamos a ver esta cita, que es una cita de Begoña López Bueno, la autora que mencionábamos hace 2 minutos, en donde dice: en la justificación por el prodece, fue la poesía lírica la que siempre estuvo necesitada de argumentos más finos e ingeniosos. Frente a géneros de mayor abolengo, como la tragedia o la epopeya, la lírica parecía más decantada al puro arte por el arte. Pero no fue solo en la justificación finalista que los tratadistas tuvieron que garantizar el estatuto de la poesía lírica. El género arrancaba de una carencia notable, su falta de contemplación en la poética, que solo se trataba de la tragedia y la epopeya. Semejante vacío fue sentido como un reto por los legisladores literarios para legitimar un género que, si huérfano en la teoría, contaba con un brillantísimo cultivo contemporáneo. En esta cita, además de pensar qué pasa con el prodece y el delectare en la lírica, que ven que dice parecía más decantada al puro arte por el arte, ¿sí? Además de eso, lo que también se puede ver es de qué manera, ¿sí? De qué manera los legisladores literarios, como los llama ella, tuvieron que esforzarse para legitimar el género. Vamos a seguir ahora con el segundo de los ejes que me parecía importante que viéramos, que tiene que ver algo que denominamos claves históricas. Claves históricas que están pensándose en relación con qué pasa con este momento, por qué en este momento es que se decide, se piensa, tiene éxito, digo este momento pensando en el siglo XVI y en la figura de Garcilaso, ¿por qué tiene éxito esto de introducir un tipo nuevo de poesía? Vamos a pensar en una gran cantidad de figuras canónicas, de estos poetas que estuvimos viendo recién, que estuvimos mencionando, que vamos a mencionar constantemente, que están en el programa, poetas de los siglos XVI y XVII que producen un tipo de poesía que no es la poesía épica, ¿sí? Que no es poesía épica. Más allá del problema que tiene la épica, ¿sí? Tenemos que pensar que lo que hay acá es una idea de construir otra poesía, una poesía diferente para un imperio que está surgiendo, ¿sí? Así como tenemos un imperio nuevo, también tenemos una idea de poesía nueva, una poesía que experimenta de otra manera, ¿sí? Nosotros podemos pensar que es una poesía que está tratando de instalarse a la par de un dominio cultural, ¿sí? Tenemos un dominio político que no se condice con el dominio cultural. Tenemos un momento en España en donde no hay una idea de una cultura que también se está imponiendo, una cultura que también está avanzando, de la misma manera que se está avanzando sobre el territorio. Nosotros tenemos la idea clara de la lengua acompañando al imperio, que está en la gramática de Nebrija, que está en el prólogo, que está en 1492, pero ya en estos momentos lo que hay es una necesidad y una idea de que la dignidad de la lengua tiene que estar en relación directamente proporcional con la dignidad de su literatura. Es en este punto que se necesitan buscar modelos, ¿sí?, que pudieran satisfacer la voluntad en la perfección de la lengua. De ahí es que el modelo que se va a instalar como el modelo de la lengua literaria, va a ser la figura de Garcilaso, ¿sí? Garcilaso, que además conjuga, esto lo vamos a ver bien cuando trabajemos sobre Garcilaso específicamente, que además conjuga la figura del soldado y del poeta, ¿sí? Entonces, el autor del canon va a ser Garcilaso. Garcilaso, como ustedes saben, junto con Boscán, lo que hace es introducir, ¿sí?, unos modelos estilísticos, métricos y genéricos que se alimentan en la poesía italiana. Entonces, digamos que tenemos un modelo que se está importando, pero por otro lado tenemos un poeta que se está presentando como mejor que los poetas italianos, ¿sí? Es decir, Garcilaso es
canonizado por su excelencia en la imitación con los poetas latinos, pero también por su competencia triunfadora frente a los poetas italianos. En este punto es que tenemos que pensar esta poesía y toda la poesía que se va a construir tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, lo tenemos que pensar como una poesía que se está produciendo en clave histórica, ¿sí? Tenemos la idea de la translatio imperi y de la translatio studi, es decir, que los imperios se van trasladando hacia el oeste y esos imperios que se van trasladando van como trayendo en sí mismos la idea del imperio que los precedió, ¿sí? La idea de Grecia, Roma y ahora España. Entonces España, digamos que por otro lado ya no hay más límites hacia el oeste, aparentemente, con lo cual es como el último imperio y es quien recibe toda la trayectoria cultural de los imperios anteriores. Entonces necesita fortalecer esa translatio studi y la manera que tiene de hacerlo es a partir de la construcción de esta especie de parnaso de poetas en el cual el que ocupaba el lugar principal era Garcilaso de la Vega, ¿sí? Entonces eso tenemos que pensarlo, tenemos que tenerlo en claro y tenemos que, no perder de vista que a pesar de ser poesía, a pesar de ser poesía amorosa, estamos trabajando con un objeto que, por lo menos en su origen, tiene un origen político importante e interesante para pensar, ¿sí? Y por otro lado, la última de las claves históricas tiene que ver con estos géneros poéticos que se reinventan, que ya estuvimos mencionando, que se reinventan en clave de género proveniente de la antigüedad clásica o género italiano, o se le encuentra una estrofa a una adecuación de la materia, o se trabaja con la estrofa que sí o sí tiene que representar determinada materia poética, pero hay como un acomodamiento de los géneros poéticos, de las especies poéticas. Otro elemento que me parece importante que tenemos que tener en cuenta es los conceptos teóricos con los que nos podríamos llegar a encontrar o que podríamos tener presentes en el momento de trabajar con estos textos. Uno de los conceptos teóricos, por ejemplo, es el concepto de oscuridad. El concepto de oscuridad que vamos a pensarlo a partir de Fernando de Herrera, pero que nos puede dejar ver una manera de diferenciar, ¿sí? De diferenciar la poesía de Herrera de la poesía, por ejemplo, de Fray Luis. En la clase del miércoles decíamos que podríamos pensar una especie de línea que desde ese centro del canon que es Garcilaso derive hacia dos ámbitos, uno que vaya para el lado de Fray Luis, que podamos pensarlo como algo así como la poesía de la claridad, y otro que derive para el lado de Herrera, en donde podríamos pensar el elogio de la oscuridad. De Fray Luis podríamos pensar una línea que lo lleve a Lope y a Quevedo, y de Herrera podríamos pensar una línea que lo traslade a la poesía de Góngora. Si pensamos en esta especie de filiación, el concepto de oscuridad es bastante central, ¿sí? Oscuridad que no tiene que ver con el no entender, oscuridad que no tiene que ver con un verso, digamos, enmarañado, sino oscuridad que tiene que ver sobre todo con una decisión frente al lector, es decir, hacerse oscuro para los lectores. La oscuridad no necesariamente es un concepto negativo, sino la oscuridad, la buena oscuridad, es un concepto que lo que hace es definir tipos de lectores. Por eso es importante pensar en la oscuridad, porque pensando en la oscuridad estamos pensando también en qué lector quiere, necesita, elige cada uno de los poetas con los que nos estamos enfrentando. Eso, entonces, el concepto de oscuridad es un concepto para que tengamos presente y para que lo pensemos
digo, para que lo guardemos y lo pensemos cuando trabajemos con los textos. El otro concepto que me parece importante es el concepto de imitación. El concepto de imitación, es decir, qué es lo que entiende el poeta por imitar, cuán legítima es la imitación cercana a la copia, cuál es la buena imitación, cuál no. Está la metáfora, ¿no?, de la abeja que va como libando en cada una de las flores y luego produce la miel, ¿sí? Esa es la buena imitación, el poeta que puede elegir una cosa de cada uno de los poetas y a partir de ahí elaborar su poesía propia. Y por supuesto, lo que decía yo hace un rato, pensar el concepto de la imitatio en íntima relación con el concepto de la inguentio, ¿sí? Como dos modalidades parecidas pero diferentes que pueden definir también el modo de mirar a los modelos desde el Renacimiento y el modo de mirar a los modelos desde el barroco, ¿sí? Muy bien. El concepto de lenguaje, es decir, qué tipo de lenguaje se está manejando y cómo se está manejando ese lenguaje, ¿sí? Es decir, qué elementos retóricos funcionan, cómo funcionan esos elementos retóricos, qué se necesita relacionar el lenguaje, de qué manera se lo relaciona con la materia que se está describiendo, cómo a veces parecería que ese lenguaje en realidad es siempre el mismo, es un lenguaje cristalizado, repetido, que es un lenguaje automatizado. Bueno, esa es otra idea que tenemos que tener presente cuando trabajemos con estos textos, ¿sí? ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje difícil, el lenguaje complejo, sintácticamente cómo se resuelve ese lenguaje, ¿sí? Cómo se resuelve ese lenguaje desde la metáfora, cómo resuelve el lenguaje cada uno de los autores, cada uno de los poetas con los que a los que nos vamos a enfrentar. La otra idea que marcaba acá es la relación entre arte y naturaleza. La idea del arte y la naturaleza, digo, es una idea que también proviene del Renacimiento italiano, es una idea que los que recuerdan el arte nuevo de Lope de Vega la tienen presente, es un concepto que se trabaja, la naturaleza superando al arte, el arte superando la naturaleza, el arte imitando a la naturaleza, el arte imitando la variación de la naturaleza, es decir, un montón de elementos que están presentes y que tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar con los poemas, pensando cómo funciona el arte y cómo funciona la naturaleza y qué es lo que funciona mejor, ¿sí? Si funciona el arte o la naturaleza. No casualmente el cuadro que les puse detrás es el cuadro de las hilanderas de Velázquez, que en realidad, si bien tiene un montón de simbología bueno, que no tiene tanto que ver con esto, pero por otro lado el cuadro también se llama Aracne, que es la historia mitológica de Aracne que se transforma en araña, con lo cual también hay una reflexión sobre la acción de la naturaleza y la acción del arte. Entonces, esto es importante porque trae consigo la idea de la variación, ¿sí? La capacidad de la variatio y la capacidad del arte de construirse a la par, mejor o de qué manera frente a la naturaleza. Y eso en poesía es algo que lo vamos a ver todo el tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver tal vez si hubiéramos trabajado con poesía pastoril, con las églogas o con las soledades, lo hubiéramos visto de manera más clara, pero en los poemas que vamos a ver es un tema que también va a aparecer y si no aparece lo podemos pensar porque es un tema que es central dentro de la poesía de estos dos siglos. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes es la idea del concepto, ¿sí? Acá nosotros tenemos la definición de concepto para Gracián, ¿sí? Gracián va a definir el concepto en su agudeza y arte de ingenio, que es una obra preceptiva, ¿sí? Una preceptiva literaria, tal vez la preceptiva literaria más compleja del siglo XVII, está escrita entre 1642 y 1648, y eso tiene de bueno también, os digo, además de su complejidad, lo que tiene de bueno es que escribe
la perceptiva con todo el corpus de poesía ya casi terminado, ¿no? Porque piensen que escribe en 1640, en la década del 40, en donde digamos que ya los grandes poemas están escritos. Entonces, digo, ahí Gracián va a definir el concepto y lo va a definir como un acto del intelecto que exprime la correspondencia que se halla entre dos objetos. Más allá de lo que nosotros entendamos por concepto, más allá de las cuestiones en donde pensemos que la relación entre concepto y metáfora, el concepto como metáfora de metáfora, bueno, lo que pensemos, lo importante es que terminando el barroco, nosotros tenemos una definición que hace hincapié en el más puro significante, ¿sí? Y eso también lo podemos pensar como un pasaje entre el Renacimiento y el Barroco. Podemos pensar un pasaje entre, si pensamos en una estructura básica y binaria del signo, podemos pensar que el pasaje también es entre el hincapié renacentista en el significado hacia, ¿sí? Hacia la reflexión fuerte y casi como juego del barroco sobre el significante. Y esto lo vamos a ver también en las poesías y lo vamos a ver de manera bastante clara, diferenciando lo que son los poemas del Renacimiento con los poemas del Barroco. Entonces, estas son como ideas muy generales, ideas muy básicas, pero que me parece que son ideas que tenemos que tener presente en el momento de abordar el análisis de los textos que vamos a tener aquí. Y por último, el último eje que me parece que tenemos que tener claro es el eje que tiene que ver con la métrica, las nociones de métrica y de versificación, ¿sí? Es decir, tener en claro que, como dice esta cita que les pongo, es muy desigual diferencia escribir de modo que los versos fuercen la materia a aquel en que la materia fuerce los versos. Eso es una cita de Fernando de Herrera que va a decir esto mismo, que la materia en realidad está en íntima relación con los versos. Y en los versos fuercen la materia, en realidad lo que está diciendo es que muchas veces la forma métrica que se elija está condicionando la materia. Esto es importante, digo, más allá de que es importante para justificar la importancia del conocimiento de la métrica y del conocimiento de la versificación y del conocimiento de esto como un nivel productor de sentido dentro de los poemas, es muy importante para los modelos estróficos que vamos a trabajar acá. Es muy importante para la oda y va a ser muy importante también para la epístola. Entonces, tenemos que tener en claro esto, tenemos que tener en claro que acá cito a otra autora que se llama Evangelina Rodríguez, que tiene un artículo que se lleva por título justamente esta cita de Herrera, Los versos fuerzan la materia, algunas notas sobre métrica y rítmica en el siglo de oro. Y lo que va a decir Evangelina Rodríguez es que leer un poema del siglo de oro es hacer aflorar sobre las líneas de versos varios códigos, cada uno de los cuales lleva a una pertinente conclusión en el plano semántico. La métrica no es más que uno de esos caminos. Entonces, bueno, y la misma autora dice, se me dirá que el más obsoleto, el más distanciador de nuestro presente, bueno, eso tal vez sea un problema, pero por otro lado, digo, todos estos niveles que está planteando Evangelina Rodríguez son estos niveles que de alguna manera yo traté de darles un panorama por en esta clase de hoy. Pero por otro lado, tenemos que anclarnos en la idea de que la métrica es otro de esos niveles, es otro de esos niveles productores de sentido, la elección de la estrofa va a ser también productora de sentido, y entonces tenemos que tener en claro que necesitamos el conocimiento de nociones básicas de métrica y de nociones básicas de versificación. Acá también podemos leer, acá también podemos entender, podemos pensar esta clave histórica que les planteaba yo hace un rato, ¿sí? Vamos a tener acá una suerte de polémica entre
el tradicionalismo, el octosílabo, ¿sí? El verso tradicional castellano, y la innovación que proviene de los metros italianos. ¿Sí? Ustedes saben que el metro tradicional castellano tiene el metro octosilábico, y en algún punto lo que hace ese metro es, digo, someter el lenguaje a este esquema métrico, y no hay una suerte de naturalidad dentro de lo que es la poesía. En cambio, en el modelo renacentista, ¿sí? En donde tenemos, digo, los versos, el endecasílabo y el heptasílabo, tenemos como una especie de armonía entre la norma métrica y la norma lingüística. Digo, todos los poetas que vamos a ver acá, en realidad, si bien han escrito en octosílabos, como les decía yo hace un rato, en realidad lo que vamos a ver son todos poemas que discurren métricamente por lo menos, que discurren por los metros italianos, ¿sí? Ahora, lo que también tenemos que pensar es que cuando pasamos al barroco, ¿sí? Esta especie de estructura de la estrofa italiana que está como cercando la materia, en realidad lo que pasa en el barroco es que este modelo también estalla y se producen nuevas formas métricas que vamos a pensar qué pasa, por ejemplo, con la epístola dentro del barroco, ¿no? Ahora, las cuestiones prácticas para la métrica y para la versificación, en realidad lo que ustedes van a ver, les decía entonces que hay cuestiones como, por ejemplo, en este llegar al barroco, y también, digo, estallar con lo que es algunas de las formas métricas, y que lo tenemos que pensar, por ejemplo, en qué va a pasar con la epístola de Lope de Vega, cómo funcionarían esas epístolas pensándolas desde el lugar de la métrica y desde el lugar de la estrofa y desde el lugar de la epístola barroca. Digo, también podemos pensar en que hay todo un trabajo desde el Renacimiento hasta el Barroco con los modelos de la métrica, con los modelos rítmicos, es decir, qué pasa con los acentos, esto que veíamos un poquito con los sonetos el otro día del Carpe Diem, de pensar un ritmo particular, de pensar un sentido a partir de la acentuación. Bueno, todo eso en realidad también es un terreno en el cual van caminando y se va experimentando a lo largo de estos 2 siglos. Entonces, para las cuestiones prácticas de métrica y versificación, hay una guía de métrica y versificación que va a estar subida al campus. Entonces ahí ustedes van a tener la definición de cada una de las formas y de cada uno digo, cómo se cuentan los versos, qué cantidad de sílabas tiene cada verso. Digo, esas cuestiones prácticas las tienen en la guía. Después, cuando nosotros trabajemos con los distintos poemas, vamos a dedicarle una parte, ya sea en las clases sobre los autores, que van a ser asincrónicas, o en las clases de los miércoles, vamos a dedicar una parte a pensar cómo se introduce esa forma estrófica dentro de este sistema tan complejo y qué significa esa forma estrófica. Les adelanté algo yo recién, que tanto la oda como la epístola van a plantear esos problemas de formas provenientes de la tradición clásica, a las cuales hay que encontrarle un modo de expresarlas en romance, ¿sí? Eso va a pasar con la oda y con la epístola, va a pasar con la oda a la flor de nido, va a pasar con las odas de Fray Luis, va a pasar con las epístolas de Lope, aunque Lope recibe un género ya establecido, pero digo, esos géneros nos van a mostrar esos problemas. La canción de Fernando de Herrera nos va a mostrar otro problema que tiene que ver con lo que hablábamos al principio acerca de qué pasa con este lugar de la poesía lírica frente a la poesía épica. ¿Cómo se escribe poesía épica sin escribir épica? ¿Cómo se escribe poesía épica para un imperio que necesita tener poemas épicos? Pero frente a poetas que en realidad los poetas canónicos están discurriendo por otros terrenos. Bueno, eso también lo vamos a ver. Yo lo que quería en esta brevísima introducción de hoy era que tuvieran un poco de idea de a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos con un poema, ¿sí? Evangelina Rodríguez tiene una cita que acá veo que no me la guardó el presi, porque justo se me cortó internet, pero tiene una cita que dice: pensar el verso como una violencia organizada,
La propuesta mía es pensemos los poemas como una violencia organizada, digo, como una violencia de un sistema que está, digo, está como, sí, así como anárquico. Bien, pensar el poema y el poeta como el lugar en donde esa violencia se está organizando. Entonces, la lectura temática, la lectura argumental, la lectura estructural, la lectura que tiene que ver con los recursos poéticos, esa lectura es una lectura más sencilla, es una lectura que podemos hacer todos juntos los miércoles, es una lectura que en realidad tiene más que ver con analizar poesía en general. Estos elementos que traté de darles yo hoy para que tengan una mínima introducción y por supuesto que si hay algún tema que les interesa en particular, hay bibliografía y nos la piden. Digo, estos elementos que traté de darles yo hoy en realidad tienen más que ver con entender estos poemas dentro de un contexto puntual de producción. Digo, es como un sentido añadido que vamos a tener que ver en todos ellos para que completemos con nuestras lecturas personales, con nuestra lectura colectiva, con nuestros saberes, con toda nuestra competencia que traemos sobre, bueno, qué es la poesía, cómo se lee la poesía, qué es un poema, cómo se lee un poema, bien, para que le añadamos esto y produzcamos un sentido añadido y entonces sí recuperemos en la medida de lo posible el sentido primero de todos estos poemas. Bueno, muchas gracias.